Estás viendo Salud y algo más. Bien amigos, en la parte final del programa de hoy, Salud y algo más, hoy conversando el tema del suicidio con el médico psiquiatra, el doctor David Figueroa. La parte geográfica, en el mundo y en Venezuela, ¿en qué estados se produce más suicidio? Sí, en Venezuela, el índice de suicidio en el mundo, vamos del mundo y después vamos, en Latinoamérica no es tan alto. El porcentaje es más o menos entre un 5 a un 10 por 100.000 habitantes. O sea que eso es la forma de calcularlo. Por ejemplo, los países donde hay más suicidios son los países de Europa del Este. Suecia, Escandinavia, países incluso que tienen un alto nivel de desarrollo, que tienen un alto nivel de gente no es pobre, tienen estabilidad política. No hay pobres. No hay pobres, ¿verdad? Y se suicidan. Y muchas veces eso tiene que ver con que la gente se aburre de la vida. Se aburre de la vida, eso ha sido estudiado, porque no hay una relación directa entre el dinero y la felicidad. La otra vez creo que mencionamos esto, es decir, sí. Es obvio que son cuestiones extremas. Cuando tú eres muy pobre, tienes un alto riesgo suicida, porque no eres feliz. Una persona muy pobre que viva bajo un puente, que no tenga boca de comida, no es feliz, definitivamente no es feliz. Claro. Pero después que la persona tiene resuelto sus cuestiones básicas y come y tiene su techo, tiene sus cosas, ya el dinero deja de ser tan importante. Incluso cuando tienes demasiado dinero se convierte en un problema. Fíjate, en los Estados Unidos, cuando tú evalúas la felicidad, por el contraste, ¿no? Suicidio es infelicidad en última instancia. Tú consigues que el país más feliz del mundo no son los Estados Unidos, que tiene el Producto Interno Bruto más alto, es Costa Rica, es Latinoamérica. ¿Te das cuenta? Eso tiene que ver con la idiosincrasia nuestra. El latino es más alegre, el sol, la playa, todas esas cosas son factores que tienen que ver con eso. El problema ahorita, yo no estoy seguro, con mi experiencia profesional, lo que he hablado con colegas, que el índice de suicidio en Venezuela ha aumentado. El problema es que aquí tienen una trampa con las cifras, las ocultan, ¿verdad? En Venezuela es más o menos 7 a 10 por 100.000 habitantes, pero por ejemplo en Suecia es 50 por 100.000 habitantes, ¿verdad? En Estados Unidos es 20 por 100.000 habitantes. Pero con esta crisis que ha pasado ahora, yo estoy seguro que existe más. Y si uno nada más saca un pequeño muestreo en nuestra ciudad del Tigre, ustedes ven con relativa frecuencia que aparece que se suicidó otra persona, los crímenes pasionales, las cuestiones estas. ¿Por qué? Porque estamos en una situación caótica, ¿verdad? No, quizás ahora, como no hay medios impresos, eso o sea, la página roja ya uno no se entera de esto. Sí, no, y el manejo comunicacional del suicidio hay que hacerlo con mucha discreción, ¿no? Porque a veces el suicidio se pone de moda y hay una cosa que se llama el cybersuicidio. En las tecnologías hay páginas web donde los muchachos se meten y ven formas de suicidarse, y muchos muchachos realmente, otra cosa es la edad, que no podemos dejar para que vean los grupos de alto riesgo de suicidio. Los muchachos con el cyber, con la cuestión de internet, es decir, imitan muchas cosas. Incluso hay algunos que se han grabado y han sacado por las redes sus propios suicidios. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque la tecnología es muy buena, la tecnología es extraordinaria, pero tiene su riesgo. Claro. Suicidio, violencia, pornografía, esa adicción a la tecnología, otro tema también que podemos en algún momento tratar, porque es un tema de mucha actualidad. Entonces, esos países tienen un alto nivel de suicidio y tienen toda una serie de programas de Estado, porque es un problema de salud pública, es un problema grave, no es un problema nada más de enfermos mentales o de psiquiatras, es un problema político, es un problema social, claro. Es un problema filosófico, etcétera. Y en Venezuela, ¿cuáles son los estados con el mayor índice de suicidio? Por eso los Andes, no hay una razón específica, probablemente es el clima con relación a la depresión. Acuérdate que la depresión es como no sé, para ponerte una metáfora de tu especialidad, qué sé yo, un anémico se te va a infestar más o va a tener más problemas que otra persona, pero la base es la anemia. Es decir, la depresión es la base muchas veces de otros problemas. Claro. Y uno de los problemas es el suicidio, ¿no? Aunque no todos los anémicos se complican, pero son más, me imagino yo, ¿no? Son más vulnerables ante otra enfermedad, ante otra cosa. Yo viví o nací en un pueblo montañés del estado de Monagas y la cantidad de personas
Dicen que los montañeses El frío, sí. son muy cerrados, son agresivos. Yo escuché que algunos se suicidaron, pero por lo menos a mí en lo personal, pues estar en un sitio de montaña, de frío, que tú no ves el sol, eso de alguna manera como que impacta en uno, ¿no? Y de hecho se han hecho estudios que los que menos se suicidan en Venezuela son los que vivimos en la costa. La costa. No, y a nivel del mundo, fíjate que esos países tienen un invierno muy fuerte. En la Unión Soviética, yo viví en Moscú 2 años. En Moscú uno pasa 10 meses sin ver sol. Y el porcentaje de suicidio en Moscú es mucho más alto que en Estados Unidos, que en Latinoamérica, etc. O sea, tiene que ver probablemente con eso, porque acuérdate que es multifactorial. Factores genéticos, factores ambientales, factores climatológicos, todo eso suma. Y por eso entonces que cuando uno va a hacer prevención del suicidio, que creo que es importante que le mandemos el mensaje a la gente, uno tiene que evaluar todas esas cosas, ¿entiendes? Esa evaluación pasa desde los antecedentes. Tú ves que en familias se presenta una incidencia de suicidio más alta que en otras. ¿Por qué? Porque la depresión es una enfermedad que tiene un componente genético. La depresión mayor, digamos, no la depresión reactiva, la mayor tiene componente genético. Entonces tú ves, oye, tal persona, un hermano se suicidó, o el papá se suicidó, o el sobrino, etcétera. Entonces ese es un antecedente importante. Claro. Otra cosa es el aislamiento, la soledad, ¿verdad? La soledad, la persona que no tiene una vida social mínima, que se la pasa sin hacer nada, que no tiene un trabajo, etcétera, etcétera. Y una cosa importante tiene que ver con esto no solamente del estado de ánimo, sino con esa situación de 3 cosas que ocurren, ¿no? Que le pasa mucho al depresivo. Una es que el depresivo empieza a ser muy pesimista. El problema del depresivo es que el depresivo, un problema así, lo ve así. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, él piensa que lo que él tiene no tiene solución. Él cree que no tiene solución, que él va a ser siempre así, que él es una carga para su familia, que él es un problema y que eso no tiene solución. Entonces, es lo que se llama la imposibilidad, la desesperanza. Es decir, lo peor para un ser humano es perder la esperanza de Pero vivir. en el caso de la profesión nuestra o cualquier profesional que tiene una estabilidad económica, aunque ahorita nadie tiene estabilidad económica, ¿cómo uno puede explicar que, por ejemplo, o sea, si tienes una profesión debes tener amigos, seguramente no estás solo, ¿no? Ahora, yo a veces creo, yo no sé si es verdad o no, pero yo a veces veo, sobre todo en los médicos, lo que es la parte obsesiva, de que tengo que ser mejor, de que tengo que curar a todo el mundo, de que voy a resolver todos los problemas. Y algo que yo veo es la soledad, la tristeza, el encierro, no tienen amigos, no tienen deporte, exceso de trabajo, no toman vacaciones, son sedentarios. Claro. Todo eso son... Claro, y acuérdate de lo que te dije, a lo mejor hay una carga genética de depresión que explica muchas de esas cosas, pues. Ahora fíjate, los grupos etarios, que es muy importante, ¿no? Porque eso también se ha estudiado. Toda la gente, hay picos en la epidemiología del suicidio, y son 2 grupos que son los más peligrosos. Una persona de 40 años se puede suicidar, de 30 también, pero ¿quiénes son los que más se suicidan? Los adolescentes y los viejos. Son los grupos más peligrosos. ¿Por qué son más peligrosos? Los adolescentes, incluso los niños, pero no, un niño menor de 6 años es muy difícil porque él no entiende lo que es la muerte, pero ya los niños también se deprimen, ¿no? Lo que pasa es que ellos se deprimen de una manera distinta. El adolescente es muy impulsivo, el adolescente es muy emotivo por razones biológicas, psicológicas, que también lo podemos hablar en otro programa. Entonces, el adolescente no percibe la muerte como nosotros. El adolescente corre muchos riesgos. Tú ves que cuando uno es adolescente, uno se monta en una moto y se tira para allá y se tira para acá y no le tiene miedo a nada. Entonces, muchas veces, ese grupo, dentro de los riesgos de la adolescencia, está el suicidio. La primera causa de mortalidad en los adolescentes es el suicidio, caballero. Y segundo, los accidentes. Imagínense ustedes, la gente joven se muere de accidente o de suicidio. Así es. ¿Por qué? Porque ellos físicamente son sanos, generalmente, ¿no? Digamos la tercera edad. Y la tercera edad, por razones también obvias, ¿no? Es decir, después de 65 o 70 años, muchas veces tienes alguna enfermedad crónica, estás solo, estás jubilado, se te han muerto amigos, se te ha muerto tu esposa, se te han muerto los familiares, no tienes recursos, no puedes trabajar. Entonces, esa edad, la depresión de los viejos, es realmente muy peligrosa y requiere tomar en cuenta
a ese grupo, cualquier grupo, ¿no? Pero digamos especialmente esos dos grupos etarios. Yo he visto, por ejemplo, para decirte una cosa, antes que se me vaya de los adolescentes, porque la gente piensa que para suicidarse hay que tener una causa profunda y un gran problemón, así, ¿no? Mira, yo he visto adolescentes que se han suicidado porque sacaron una baja nota. Sacaron baja nota y se sienten mal porque su papá y su mamá se van a poner bravos y ellos se suicidan, para que vean. Claro. O porque la noviecita no le atendió el llamado de teléfono. Entonces, claro, no hay que subestimar eso. Esas cosas, aunque parecen una tontería, claro, para un muchacho eso es importante. Entonces hay que estar alerta, sobre todo los padres. En ese caso los padres, los padres tienen que estar pendientes, claro, de eso, y el nivel de exigencia no se... Claro, y no tampoco es que vamos a perdonarle todo, que salga, claro, más, pero entender que, claro, lo más importante es él como persona, que las notas pueden recuperarse, que él tenga confianza. Una de las cosas básicas de prevención, Fernando, para que cerremos con algunas cosas de prevención, es que la persona no se sienta sola. Una cosa sobre prevención, ¿no? Yo a veces creo que el que se jubila hoy, mañana ya no trabaja, eso le genera una gran depresión. Claro, y claro, incluso esos son personas que tienen riesgos del suicidio. Por eso, porque está en el grupo etario, por eso uno dice que en el mundo, como ahora el promedio de vida ha avanzado tanto, el promedio de vida en Venezuela son 74 años, en Japón es 85 años. Es decir, hay mucho tiempo de vida que se llama vida redundante, que hay gente que a los 50 años se jubiló. ¿Y qué hacen en esos 30 años distintos? Nada. Ya entonces, ya no alargado la jubilación. De hecho, ya la han alargado, sí, en Venezuela por muchas cosas. Ah. Porque ya una persona de 60 años joven y además porque no hay, claro, personal de relevo. Ya nos están haciendo señas que estamos por terminar. Algunos mitos que hay que vencer. Claro, lo importante es darle la importancia, valga la redundancia, ¿no? Dale la jerarquía que este problema tiene. Cuando alguien, amigo, familiar, hable de la muerte, escriba algo, diga algo, tomen sus medidas. No lo regañen, no le digan que es un cobarde, no lo ataquen, sino simplemente acérquensele, traten de hablar el tema. Ese tema hay que hablarlo, eso es otro mito. Si hablamos de eso, inducimos el suicidio. Es mentira. Nosotros en la consulta siempre evaluamos el riesgo suicida. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Yo no te pregunto, mira, Fernando, ¿tú te vas a matar o no? Pero hay maneras que uno te pregunta, mira, te sientes mal, etcétera. Entonces, la familia es fundamental, porque lamentablemente en nuestro país no existe, como en otros países, todo un sistema público de prevención del suicidio. Existen líneas de 24 horas gratuitas, los números 500, claro, que tú puedes llamar a cualquier hora y tienes un psicólogo o estudiante de psicología que te orienta. Y esa gente ha salvado muchas vidas ahí. ¿Entiendes? Tiene en atención primaria programas, protocolos para el suicidio. Tiene, cuando hay riesgo, la hospitalización es obligatoria. O sea, uno tiene que hospitalizar al paciente. Claro. Otro elemento importante es este: no déjelo solo, busque ayuda, guarde las armas, porque si yo voy a suicidarme y he pensado suicidarme y tengo un poco de armas ahí, la posibilidad es mayor. Muchas veces el paciente utiliza, claro, incluso los mismos fármacos para tomar una sobredosis. Entonces, generalmente los pacientes deprimidos, una recomendación que nosotros siempre hacemos es que el medicamento lo maneje el familiar. Que le diga, tómate 1, 2, 3, 4, así como la enfermera. Sí. Porque el paciente se desespera y puede cometer un error. Es un tema bueno y ojalá que me puedas invitar después para seguir hablando de... No, seguro lo vamos a hacer. Gracias por venir. Bueno, amigos, hemos llegado al final de su programa de hoy, Salud y Algo Más. David, gracias por venir. Ya sabemos que tú eres un invitado permanente de este programa. Claro, contigo aquí. Son temas de mucha importancia. Amigos, gracias. ¿Lo pasan los fines de semana también? El día domingo en la noche este programa se va a repetir. Lo vemos entonces. Lo vemos. Amigos, gracias por su permanencia allí. Nos gustaría mucho su comentario. Sé que todos están pendientes de este programa. Y el próximo lunes vamos a tener al doctor Leonardo Calzadilla, el médico cardiólogo, y estaremos hablando del corazón y ejercicio, hipertensión, infarto, etcétera, etcétera. Bien, amigos, feliz fin de semana, pásala bien, no dejen de ser amable y por favor no se coma el semáforo. Un fuerte abrazo.